Sean bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de Aula Divergente que se está produciendo, Dani, con especiales invitados e invitadas. A ver si nos cuentas, Dani, ¿qué tenemos para hoy? Hola Carlos, pues gracias por esa introducción y sí, la verdad es que hoy es un episodio pues muy especial en dos sentidos. Primero tenemos dos invitadas espectaculares, expertas en el tema que nos van a compartir un montón sobre lo que ellas han investigado y lo que conocen sobre la migración, pero además tenemos otro invitado, Carlos, muy especial que nos va a acompañar como co-host. Él es Rui da Silva. Y para los que no saben, él es el host de uno de los podcasts hermanos de Aula Divergente que se llama Eduque. Hola Rui. Hola Dani, hola Carlos, es un gran placer estar aquí con ustedes en este episodio de la miniserie sobre el caso migrante del podcast Aula Divergente y antemano pido disculpas, voy a hablar un portuñol, pero es un gran placer estar aquí en esta colaboración entre estos podcasts hermanos, Podcast Eduque y Aula Divergente. Gracias. Ay, gracias a ti Rui. El gusto es nuestro, Rui, es una alegría poder hacer un podcast en conjunto. Para qué decir el cariño que tenemos al trabajo que haces con Eduque, así que nada, pues bienvenido y demos también la bienvenida, Dani, a nuestras invitadas. Si te parece, comienzas tú contándonos, bueno, primero, ¿qué países estaremos mirando en este capítulo de Educación Migrante y con quiénes estaremos examinando el proceso migratorio? Sí, pues así como algunos se pueden dar cuenta, Rui habló del portuñol, así que ya tenemos ahí la pista de que nuestro país del día de hoy es Brasil, y dentro de mirar Brasil, pues por eso decidimos unir este episodio con Eduque. Eduque trabaja también temas que tienen que ver en Brasil y sobre todo que tienen que ver también en Portugal. Así que el día de hoy pues vamos a salirnos de la mirada que tenemos hasta ahora, que está muy enfocada en la región latinoamericana, y vamos a mirar también un vistazo hacia Europa, hacia Portugal, y cómo también esta migración se ve hacia allá, ¿no? También qué vínculos pueden haber o no haber con lo que vivimos y con lo que se ve en Latinoamérica, especialmente desde Brasil. Así que bueno, en este contexto contamos en primer lugar con Giovanna Moden Magalhães, quien es una investigadora con muchísimos años de experiencia en el tema. Es doctorada en Sociología de la Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, y entre sus líneas de investigación prioriza el derecho a la educación en contextos de movilidad humana. En este sentido, pues Giovanna cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas educativas en el ámbito latinoamericano y caribeño. Tiene bastante conocimiento sobre lo que pasa en Brasil y actualmente es Senior Fellow en el programa de Educación para la Paz del Instituto George Eckert en Alemania. Bueno, entonces contamos también el día de hoy con Thais Franza, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios en Sociología. Su práctica académica es feminista, antirracista y decolonial. Tiene un doctorado además por la Universidad de Coimbra, donde trabajó su tesis doctoral sobre la inmigración de mujeres brasileñas a Portugal. Ella trabaja principalmente con temas relacionados a la migración, el género, la raza, el racismo, las desigualdades sociales y los estudios postcoloniales. Así que imagínate, Dani, imagínate, Rui, todos los ángulos desde cuales vamos a explorar el proceso migratorio. Sin más, Dani, Rui, si ustedes quieren comentar algo, podríamos dar el paso a las preguntas individuales. Sí, pues bienvenida Giovanna, bienvenida Thais, y gracias también a Rui. Arranquemos entonces con Giovanna. Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Como una primera aproximación al tema, Giovanna, quisiéramos saber, dentro de lo que tú conoces con respecto a movilidad y en las investigaciones en las que tú has participado, ¿qué retos puedes tú reconocer que representa para la democracia brasileña específicamente el cruce de fronteras de migrantes venezolanos, ¿no? Todo esto que pasa en la frontera, ¿no? ¿Qué retos se presentan a través de este cruce de fronteras? Y en términos generales, si pudieras darnos luces de cómo valoras tú la respuesta que ha dado Brasil a la migración. Bueno, primero que tal como en muchos casos, pensando aquí en las preguntas, ¿no? De como muchísimos otros casos de cruce de fronteras, podemos tejer un poquito los retos
muy relacionados a la garantía de derechos, ¿no? O sea, y a la garantía en todas las etapas del trayecto migratorio, ¿no? Eso es bien importante pensar, o sea, desde el origen, tránsito, ¿no? Destino, se habla poco en el tránsito, retorno cuando es el caso, y entre los derechos sociales, obviamente, el derecho a la educación, que es el más, entiendo que de particular interés del programa. Aquí recordando un poquito que para el caso de Brasil estamos hablando de aproximadamente 400.000 o un poquito más tal vez de los 7 millones de venezolanos, ¿no? Para ahí quienes nos escuchan que tengan una idea ahí de los números también. Y algo relacionado, muy relacionado a la realización de estos derechos, creo tiene que ver con el conocimiento un poco, abrir un poco esa caja llamada, ¿no? Poblaciones migrantes, quiénes son, y reconocer esa diversidad, ¿no? De sujetos, de sus necesidades, ¿no? Es muy común, por ejemplo, decir, poner en un único concepto ahí los migrantes, imaginarlos como un grupo homogéneo, y no es así, ¿no? Estamos hablando ahí de mujeres, por ejemplo, específicamente ese grupo que hoy estamos pensando, cuando pensamos en los grupos que vienen caminando, pensar en todo el proceso que viven, experimentan las mujeres, particularmente en esos trayectos, ¿no? Es algo tal cual los jóvenes, las jóvenes, ¿no? Niños, niñas, hay bebés, por ejemplo, hay personas con características muy diversas, hay las poblaciones indígenas, como sabemos, esas ya tienen un poquito más de visibilidad en el debate público, del caso particular ahí de Venezuela, ¿no? Pero también hay otros mucho más invisibles, por ejemplo, el caso de personas con discapacidad que integran ese grupo más amplio, ¿no? Y estoy diciendo todo eso para decir que hay situaciones muy específicas, hay una diversidad muy importante, ¿no? Y necesidades distintas también. Y solo podemos conocerlas desde la escucha de esos sujetos, ¿no? No hay otro modo de conocer que no sea escuchando a los mismos sujetos. Para el caso brasilero, por ejemplo, los datos muy recientes que van siendo recopilados ahí por la plataforma interagencial para migrantes refugiados de Venezuela, que viene sacando como informes periódicos, mostraban, por ejemplo, que el número de migrantes en edad escolar fuera de la escuela estaba por un 18%, ¿no? Pero si hacemos un zoom apenas entre las niñas y niños indígenas, llega a casi un 30%, ya es otro número. A su vez, si abrimos para las personas venezolanas la pregunta si han sufrido discriminación, para el caso de las personas indígenas, otra vez, es mayor porcentual, llegando a casi la mitad, diciendo que sí. Entonces, pensando un poquito más en concreto ahí en el caso brasileño, hay situaciones muy distintas, ¿no? Para ese caso específico. Una cosa es la situación ahí de la frontera en sí misma, ¿no? Entonces ahí ese mismo esfuerzo de la plataforma interagencial estima alrededor de 15.000 personas al mes llegando por las fronteras y entrando en municipios muy pequeños, particularmente el municipio de Pacaraima, ¿no? Un pequeño municipio en Roraima, al norte del país. Y en ese caso, claro, hay una situación humanitaria muy sensible, ¿no? Una discusión que es una discusión muy específica, ¿no? Ahí en el norte del país. Obviamente un número muy alto, ¿no? De personas para la capacidad de los servicios públicos locales, y ahí requiere un esfuerzo que involucra el gobierno brasileño, involucra también varias agencias ahí de Naciones Unidas, hay un esfuerzo hoy de decenas de organizaciones también de sociedad civil presentes, pero que configura ahí la llegada, ¿no? O sea, ese momento en situación de emergencia que ya viene durando bastante tiempo, ¿no? O sea, en los últimos años viene persistiendo. Pero luego, y ahí sí quisiera poner más énfasis en ese aspecto, cuando la persona, entonces la familia, continúa y sale hacia otras partes ahí de ese inmenso país, ¿no? Entonces ahí va a encontrar una situación en términos de realización de derechos ya muy parecida con personas de muchísimas otras nacionalidades, que a su vez va a depender también de la localidad, ¿no? Aquí somos un país federado, ¿no? Entonces también los municipios y los estados son corresponsables en la realización de particularmente de los derechos sociales, y las experiencias de cada uno, ¿no? De cada quien puede llegar a ser muy diferente en las distintas regiones, ¿no? Que pueden ser muy desiguales también, ¿no? No solo diferentes. Para el caso educativo, por ejemplo, o sea, va a ser diferente la experiencia de una niña, un niño, por ejemplo, que llegue a una escuela siendo el único niño migrante, en una escuela que en absoluto no tiene esa experiencia u orientación
formación o preparación, y en cambio alguna escuela que esté en una zona ubicada y que ya vive y habla del tema de la movilidad humana desde hace mucho más tiempo, que ya tiene estrategias de acogimiento más instaladas, que tiene el tema de las migraciones internacionales en su proyecto pedagógico, ¿no? Ahí sí es un punto también importante. Me acuerdo, por ejemplo, el papá de una niña siria cierta vez me describía en São Paulo una experiencia para él muy positiva, ¿no? En una escuela ahí de la capital de São Paulo, y me decía, no, es porque esa escuela ya tiene experiencia previa con inmigrantes de Bolivia, con inmigrantes de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces me pareció como interesante esa idea de cómo también la presencia migrante dentro de la escuela, estoy hablando siempre en este caso de escuelas públicas, ¿no? De educación básica, como la misma presencia ya va presionando y la escuela sí tiene que ir también adaptándose, repensando su proyecto pedagógico, ¿no? Particularmente con relación al derecho humano a la educación, es importante decir que hay ciertas garantías legales, ¿no? En todo el conjunto de normas internacionales ratificadas por el país y también por la legislación nacional, que reafirma el derecho a la educación de todas las personas. Eso es importante también siempre reiterar, ¿no? Porque en tiempos también de muchas amenazas, muchos riesgos, ¿no? A los derechos, como los tiempos que vivimos, o sea, eso es fundamental valorar, ¿no? Ese conjunto de protección ahí que tenemos. Entonces, sí, legalmente está garantizado, ¿no? El acceso de todas las personas, ¿no? Independientemente del origen nacional. Y más recientemente, bastante tarde, yo diría, o sea, hace 3 años, en 2020, sale una directriz del Consejo Nacional de Educación, una resolución técnicamente, ¿no? Explicitando ese derecho, ¿no? De migrantes, refugiados, solicitantes de refugios, nombran también personas apátridas en ese caso, pero explicitando que se trata de un derecho independientemente de la situación migratoria regular o irregular, entre otros puntos, ¿no? Pero aún nos falta una política nacional con orientaciones, directrices más robustas para los sistemas, sobre todo locales, ¿no? O sea, una directriz nacional sería muy importante, muy bienvenida, con orientaciones ahí bastante importantes que traten de las especificidades también de las poblaciones migrantes, ¿no? Para que no quede tan dependiente de la experiencia del municipio o del Estado, ¿no? Entonces, digo, ganar más relevancia en la agenda nacional. Claro que pese a la garantía legal que estaba mencionando, hay violaciones como sistemáticas y cotidianas a los derechos educativos de las poblaciones migrantes, ¿no? Que la más visible, evidente, es el acceso, ¿no? Eso es más como que está puesta en la llegada, en la matrícula, aún impedida en algunos casos por documentación, pese al amplio reconocimiento en la ley, pero hay otros aspectos, ¿no? Entonces hay la ausencia de una política que considere esas especificidades, el idioma o un ambiente discriminatorio, también son importantes y relevantes formas de violación del derecho humano a la educación de las poblaciones migrantes. Joana, muchas gracias por este contexto que nos das acerca de cómo se ejerce y con qué limitaciones también el derecho a la educación en Brasil por parte de la población migrante. Y nos dejas el terreno, digamos, expedito para plantear a Thais una pregunta similar. En este sentido, Thais, quisiéramos nosotros saber, bueno, si es que el derecho a la educación es ejercido y protegido en igualdad de condiciones en Portugal para la población migrante. Y si tú quisieras, pudieras también contarnos qué ocurre en particular en el sector de la educación superior. Estamos pensando específicamente en cómo se reconocen las cualificaciones de personas migrantes que llegan a Portugal. Así que nada, te dejamos a ti la palabra, Thais, donde tú quieras puedes llevar en esta conversación acerca del derecho a la educación en Portugal. En Portugal, la migración, digamos, es parte del contexto nacional. Hace muchos años que Portugal tiene como flujos migratorios que son significativos. Entonces, hace mucho tiempo que las cuestiones de migración vienen siendo discutidas en las políticas. Y claro, es un país mucho, mucho más pequeño que Brasil, y no siendo un país federal, esas políticas son, digamos, a nivel nacional, que hace que las cosas sean a nivel legal, como en el nivel de las políticas, sea un poco más fácil. Una otra cosa que es muy importante en el caso de Portugal es que Portugal fue reconocido muchas veces hace muchos años por distintos órganos como uno de los países europeos que tiene las mejores políticas migratorias. Esa es una retórica que Portugal es muy orgulloso de ese título. Entonces,
una vez más, a nivel de las políticas, es como Brasil. Sí, todos los inmigrantes, sean regulares, irregulares, refugiados o apátridas, todas las crianzas, todos los niños tienen derecho a tener acceso a la educación en Portugal, esa educación básica, primaria y secundaria. Pero también, como decía Giovanna, es claro que eso no pasa. Hay muchas personas no es que tienen como el acceso restricto como 100%, pero tienen que luchar mucho con un montón de papeles que están siempre a pedir, que no existen, que tienen que presentar, vuelven. Es claro que muchas de esas personas no conocen el sistema y no saben bien cuáles son los papeles, cuáles son los documentos que tienen que presentar. Eso es todavía más difícil en los casos de los refugiados, porque como pueden imaginar, esos sujetos tienden a no tener sus papeles con ellos. Entonces, en teoría, no deberían necesitar de los papeles, pero hasta que las escuelas de verdad estén abiertas para eso, es como un lío de no sé cuántos meses. Entonces yo diría que de forma general es muy parecido con Brasil, que en el nivel legal, sí, los inmigrantes refugiados, migrantes irregulares, refugiados, apátridas, tienen derecho a la educación, el acceso a la educación, pero en la práctica eso no pasa. Entonces hay muchas dinámicas de racismo institucional y de discriminación que operan en esas instituciones que dificultan que esos estudiantes puedan tener acceso a la educación básica, a la educación primaria. Cuando entramos en la seara de la educación superior, ahí todo cambia, y ahí todo cambia mucho, porque si yo también estaba hablando de instituciones públicas, y las instituciones de ensino superiores en Portugal también son instituciones públicas, pero tienen como autonomía financiera, digamos así. Bueno, eso es algo que pasa en todo el mundo prácticamente, y claro que está pasando en Portugal ahora, que estamos viviendo un proceso de neoliberalización de las universidades. Entonces las universidades cada vez más son como los estados, esperan cada vez más que las universidades, las instituciones de enseñanza superior sean responsables por obtener, captar financiamientos de distintos lugares para como sumar las inversiones públicas, ¿sí? Y dentro de esa lógica, los estudiantes internacionales aparecen como un grupo como muy desejado, porque en 2005 hubo como un cambio en la legislación de Portugal relativamente a las tasas que antes las universidades eran gratuitas. De 2005 se puede como empezar a pagar tasas para la universidad. En 2014 creció una cosa llamada los Estatutos de los Estudiantes Internacionales, que eso significa que los estudiantes internacionales van a pagar tasas más caras que los estudiantes nacionales. Y eso para las instituciones es muy interesante, ¿sí? Porque pueden ganar más plata en relación a eso. Y ahí hay un cambio muy grande de lo que pasa en la educación básica, porque las instituciones de enseñanza superior tienen interés que los diplomas sean reconocidos y que esos estudiantes puedan ir a las instituciones de enseñanza superior. Entonces creó un mecanismo especial para que el diploma de enseñanza básico o del enseñanza superior, digamos, de una licenciatura o de un grado, que de alguien que quiere hacer una maestría en Portugal, sea reconocido muy rápidamente. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, como en el caso de Brasil, hay un acuerdo que el examen nacional, el ENEM, es automáticamente reconocido como un examen para entrar a acceder a la Universidad Portuguesa. Eso también pasa con los estudiantes chinos. Eso también pasa entonces hay como algunos acuerdos con distintos países que permiten como un ingreso casi que automático en las instituciones de enseñanza superior con base en los exámenes nacionales, ¿sí? Y después hay también acuerdos específicos para aquellos que quieren hacer maestría o doctoramiento. Pero siempre teniendo presente que eso pasa porque esos estudiantes van a pagar más que los estudiantes nacionales. Y cuando yo digo más, yo estaba hablando como 3, 4, 5 veces más, dependiendo de la institución. Entonces, es como hay un interés de las instituciones de enseñanza superior que esos estudiantes puedan venir a Portugal. Pero aquí hay también algo que es distinto, porque hay dos procesos. Uno, que tu diploma es reconocido para hacer una maestría, pero no significa que tu diploma es reconocido para trabajar. Para eso tienes que hacer un otro proceso. Entonces, son dos procesos de reconocimiento del diploma que depende de lo que quieres hacer, ¿sí? Y claro que ese proceso cuesta
un montón. Estamos hablando de 400 euros, 500 euros, estamos hablando de cosas así. Entonces, bueno, hay el interés, pero es un interés también que una vez más tiene como esos obstáculos invisibles que si uno no habla parece que todo es como muy smooth. Pero en el caso de la validación del diploma para trabajar, ese es un quilombo. Ese es de verdad mucho más complicado porque ahí no hay interés de las, digamos, de las órdenes, así que hablamos en Brasil como ya de las órdenes, que esas personas vengan a trabajar en Portugal, puedan trabajar en Portugal, sí, porque ahí vamos a hacer como hay más competición en el mercado laboral. Entonces, hay casos de personas que están como a 2 años que obtuvieron la validación de las calificaciones para hacer un doctorado, pero todavía no pudieron obtener las calificaciones para trabajar. Entonces, eso es como 2 medidas para la misma situación. En el caso de los migrantes venezolanos, eso es todo mucho más complicado, porque en los años 70 hubo una migración muy intensa de portugueses a Venezuela. Fue muy, muy intensa y creó una comunidad también muy grande y muy significativa de portugueses en Venezuela. Cuando empezó toda la crisis humanitaria en Venezuela, muchos de esos portugueses decidieron volver como lo que se llama, son conocidos acá como luso-descendientes y tienen la nacionalidad portuguesa. Entonces ellos vienen para Portugal como portugueses y por eso se espera que tengan todos los documentos que un portugués tendría. Entonces están como en un loop que, bueno, tienen los documentos de Venezuela, pero son portugueses. Bueno, van a escuela, es porque son portugueses, porque tienen la nacionalidad, se espera que hablen portugués. Entonces, como en muchas otras escuelas que hay como programas de apoyo a los estudiantes que no hablan la lengua portuguesa y todo eso, los estudiantes luso-venezolanos son como invisibilizados. Y yo diría que ese es el mayor caso de los luso-venezolanos en Portugal, es que son invisibilizados porque tienen la nacionalidad. Pero la nacionalidad, bueno, si por un lado hace que las cosas sean más fáciles para poder entrar en el país regularmente, todo eso, no preocuparse con toda esa otra burocracia de las migraciones, por el otro lado hace con que sean invisibilizados. Y aunque sean venezolanos, aunque sean luso-venezolanos y que tengan la nacionalidad portuguesa, enfrentan los mismos obstáculos que otros migrantes que no tienen la nacionalidad portuguesa enfrentan para obtener la validación de sus calificaciones. Y después, en casos que son muy absurdos, porque por ejemplo Portugal tiene una escasez de médicos y como se sabe, muchos de los venezolanos que emigraron son altamente calificados. Entonces tenemos un montón de médicos venezolanos acá que ya están a 3, 4 años y no consiguen obtener, no logran obtener la validación de su diploma porque la burocracia, porque la orden de los médicos, porque falta el papel, o quieren que vuelvan a la universidad. Entonces estamos hablando de médicos que tienen una carrera, que que trabajaron como por 10, 15 años. No, tienes que volver a la universidad para hacer otros 2 años porque ese curso no se tiene. Y lo que hace el caso todavía más abusivo es que en los años 90 Portugal tuvo una migración muy grande de inmigrantes viniendo de Rumania, de Ucrania, de los países del llamado leste europeo. Esos inmigrantes también eran calificados. Y después de unos años hicieron como un programa específico, una amnistía como para esa población para que pudieran tener las validaciones reconocidas. Entonces uno se pregunta, si el know-how ya existe en Portugal, ¿por qué que no se puede hacer para otros grupos, por ejemplo? Algo que te ha pasado mucho también en Portugal, en la educación superior, con esos estudiantes internacionales que vienen, porque además las universidades portuguesas se muestran muy abiertas para atraer los estudiantes internacionales, ¿sí? Pero esos estudiantes enfrentan todavía mucha discriminación y racismo dentro de la universidad, sea por los profesores, sea por los otros estudiantes, sea por los staff, digamos así. Porque hay toda una otra discusión, pero porque hay una negación de racismo en Portugal, es muy difícil cómo combater eso, porque cuando se dice, bueno, ese es un caso de racismo, no, el país no es racista, no somos racistas, no somos tolerantes, eso vuelve, acá termino, eso vuelve para el inicio de que yo hablaba antes, nosotros somos el país con las mejores políticas migratorias, nos ha dicho la ONU, nos ha dicho, entonces es como es una situación muy delicada para los estudiantes
migrantes internacionales. Gracias, Thais, por tener mostrado debajo del pano que pasan esas políticas migratorias. Atrás de estas buenas prácticas que Portugal ha reconocido, mucho se pasa. Y solo para nuestros ouvintes tenerem un dado específico, Portugal es muy pequeño, 10 millones de habitantes. São Paulo tiene más habitantes que Portugal. Por eso, cuando Thais hablaba que las políticas nacionales son más fáciles de implementar, son fáciles, nosotros en términos de tamaño y población somos pequeños. Otra cosa que tienen hablado algunos migrantes es que cuando llegan al sistema público portugués, en el básico y secundario, nos tenemos un sistema dual parecido con Alemania, que tienes o técnico profissional. O que eu ouvido e alguns migrantes, principalmente do Brasil, dizendo que tentam poner estes estudantes neste sistema dual, neste sistema mais focado para aprender uma profissão. Eu tenho ouvido que hacen a la população mais pobre portuguesa, que quando chegam à escola, eles são encaminhados por um vocacional, um técnico profissional, e eu he ouvido alguns migrantes comentando que eles tentam fazer o mesmo. Como las personas no conocen el sistema, no pasa nada, entran en el sistema y cuando intentan seguir estudios para el ensino superior, no tienen los conocimientos para tener buena clasificación Sí, claro. en los exámenes nacionales, no hay ensino superior, van directamente para una profesión y para el sistema de turismo en Portugal quiere mano de obra barata. Vamos entonces, si les parece, a nuestra segunda parte del episodio de hoy a escuchar juntos este extracto que, como les comentábamos, hace parte del primer episodio que sacamos en Aula Divergente en esta segunda miniserie, así que si alguno de los que nos están escuchando no han escuchado ese primer episodio, los invitamos a que pausen aquí este episodio, a que se devuelvan, puedan escuchar esta unión de voces que tuvimos en el primer episodio de esta segunda miniserie Educación Migrante. Y bueno, aquí los dejamos con este pequeño extracto. Yo de verdad, a partir de allí y a partir de la experiencia de mi mamá, noto cómo, por ejemplo, algo tan sutil como el hecho de que alguien note que tienes acento puede ser tan determinante en la forma como te leen y en tu propia inserción, ¿no? En el sentido de que yo creo que en algún momento sentí una especie de vergüenza o quería como que la gente no se diera cuenta de que yo era de Venezuela, y luego creo que conforme todas esas situaciones fueron pasando, al entrar a la universidad yo sí me sentía mucho más, digamos, eso me denotó mucho más que yo era un venezolano en Brasil, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien exactamente, y mi mamá siempre me reafirmaba mucho como que, o sea, papi, yo soy inmigrante, y ella siempre me decía, y eso es muy determinante en todo lo que yo hago acá en Brasil. Cuando yo atiendo a alguien en público, se nota que soy inmigrante. Cuando voy al mercado, cuando voy a lo que sea que yo vaya a hacer, eso siempre está por delante. Después de escucharmos este audio, desde su experiencia, ¿qué opinan sobre las afirmaciones que se entregan en este audio a respecto de las experiencias de los migrantes en Brasil? ¿Qué nos dices, Giovanna? Me pareció un testimonio muy, muy simbólico, ¿no? Muy especial, pone luz en algo, yo creo, relacionado a la forma como se ve no solo las personas que emigraron, pero tiene que ver con la forma como se ve el diverso, ¿no? En el país, una forma muy limitada, ¿no? Yo diría. Y aquí no me refiero, un paréntesis tal vez, pero muy conectado, no me refiero apenas al caso de las personas migrantes, pero más allá todo el tema de la diversidad étnico-racial, las identidades de género, orientación sexual, a las personas con alguna discapacidad. Y claro, la suma, ¿no? De todo eso, o sea, la combinación de varios de esos elementos en determinados contextos. Es decir, hay varios movimientos hoy en día clamando por nuevas formas de ver, de vivir ese diverso, esa diversidad. Y de alguna manera, mientras escuchaba ese testimonio, eso me vino a esa reflexión, porque sí, lamentablemente, en el caso de Brasil, llega a punto de generar situaciones importantes de xenofobia y violencia cotidianas, ¿no? O sea, que van desde el simbólico, ¿no? La forma como me miran, lo que me hablan, hasta casos de violencia física que ya registramos en Brasil casos muy graves, ¿no? A partir de xenofobia, y en ese caso particularmente también para personas ahí africanas, haitianas, que van a encontrar lógicas muy racistas, ¿no? En que pese toda su negación, también en el país sabemos que la xenofobia va de mano con el racismo estructural. Eso es nuevamente lo que yo decía al inicio, ¿no? La importancia de abrir a todo el tiempo esa caja llamada migrantes, ¿no? Particularmente para entender ahí esas dinámicas
dinámicas, toda la lógica de los migrantes deseados, de los indeseados, ¿no? Cómo se facilita muchísimo la entrada de algunos, la experiencia de algunos, mientras para otros es absolutamente imposible, ¿no? Son experiencias absolutamente distintas, ¿no? Y eso va a expresarse en los instrumentos migratorios, en la política migratoria, en las fronteras, ¿no? Que decimos hoy en día cada vez más racializadas también, y en el cotidiano mismo, ¿no? En la experiencia del cotidiano, como se comentaba ahí en el caso del testimonio. Sin embargo, yo creo que podemos también pensar un poquito más en términos de prospecciones, ¿no? O sea, buscar otras maneras de ver esa diversidad, ¿no? Y también el fenómeno de la migración como empujando un poco más eso, ¿no? Y en ese punto, tal vez la escuela tiene un rol fundamental, ¿no? Entonces, un rol en la superación de esa visión tan limitada y tan limitante del migrante, ¿no? Y ahí que pasa por diversos estereotipos, que pasa por esa idea tan equivocada del migrante como enemigo, como una amenaza, como un peligro, ¿no? Que no es nueva para nada, ¿no? O sea, eso históricamente es muy presente y hay épocas en que gana más fuerza que otras, ¿no? También muy relacionada a momentos más conservadores, en que hay un enemigo común. Entonces, yo creo que con relación a esa forma de ver, de percibir, la escuela tiene la obligación, ¿no? Es parte de una educación aceptable, proponer, ¿no? Otras formas de ver, de pensar, de vivir, valorar esas diversidades, ¿no? Tiene que ser parte de un proyecto pedagógico intencionalmente pensado para ello, ¿no? Entonces, para el caso de Brasil, especialmente, ahí los migrantes van a participar de esa lucha histórica que tenemos, ¿no? En las escuelas. O sea, por una escuela que de hecho valore genuinamente, ¿no? Esa pluralidad, esa diversidad. Porque los niños y adolescentes migrantes, ahí, mientras van llegando y entrando en nuestras escuelas, van encontrando ahí un sistema educativo que nació y con fuerte herencia de eso, ¿no? Hasta hoy, bajo la premisa de un cierto homogéneo, ¿no? De un homogéneo ligado a una idea creada, ¿no? De identidad nacional, que en ese caso excluía las referencias indígenas, las referencias afrodescendientes, las referencias inmigrantes también, o sea, que no había espacio para la diferencia. Entonces, esa lógica hoy viene siendo desconstruida, contestada, ¿no? A través de mucha lucha, mucho movimiento, ¿no? Obviamente con mucha resistencia también, pero ya con experiencias muy concretas que buscan una mayor participación en pie de igualdad del otro, ¿no? De valorar otros saberes, otros modos de vivir, de pensar, de existir, ahí, de revisitar nuestra historia, revisitar ahí nuestros libros de textos, ¿no? ¿Por qué no? Y claro, los pensar ahí los migrantes como parte también, ¿no? Como parte de esa historia y de esas luchas que son nuestras, ¿no? Entonces creo que mientras yo escuchaba ahí el testimonio, me quedé pensando en justamente que sí confirma una dinámica muy presente en el país y por otro lado que la escuela sí tiene un rol muy importante en la superación de esas dinámicas. Thais, y en tu caso, yo creo que añadiendo a lo que nos comenta Giovanna y tomando como base este audio, a mí personalmente pues me interesaría muchísimo poder escuchar tu perspectiva desde Portugal. O sea, hemos hablado y les veníamos comentando de la cantidad de tendencias que nosotros vemos y lo llamamos aquí en la región pues de Latinoamérica, de Centroamérica, pero ¿consideras tú desde tu experiencia, no solo como investigadora, sino también como persona pues, como habitante, como ciudadana, que esto excede estas tendencias que nosotros hablamos que suceden aquí en la región, exceden la región y también se ven reflejadas en países europeos como Portugal? Estamos hablando de experiencias de otro, ¿sí? No son esas experiencias de otra edad, experiencias de migrantes que viven acá, sean recién llegados o que ya viven acá a 20 años, que son siempre vistos como inmigrantes. La tendencia es, la pregunta sobre es, porque eso fue también lo que yo entendí del audio. ¿Sí? Si la pregunta es esa, yo diría que sí. Yo diría que esa retórica portuguesa es que todos los premios de las políticas no se revisten en el cotidiano. Los inmigrantes nunca serán portugueses en Portugal para muchas personas. ¿Sí? Por ejemplo, pensando en el caso que acaba de ser el caso más clásico, que es el caso de los brasileños, que hay como una distinción muy grande en la escuela, en la universidad. En la universidad pasa muchísimo, que es yo no entiendo lo que estás escribiendo. Es como, no, tienes que entender, porque eso es portugués. No, vos sos brasileño. No es brasileño, es portugués.
Entonces, haciendo el link para lo que hablaba en el audio, el acento es como una marca que es muy clara para distinguir qué son portugueses y qué no son portugueses. Pero si vos no habla portugués, pero habla inglés, ahí todos te entienden. Ahí no hay problema. Si vos sos un alemán que está acá en la universidad, vos es un niño alemán que llegó en la escuela, todos quieren entender lo que estás hablando vos. Y aquí estamos hablando de asimetrías geopolíticas, de cuál es el lugar que ocupa esos migrantes. Porque Portugal, al mismo tiempo que recibe los migrantes europeos de los países del norte global, y que esos son muy bienvenidos, si hablan portugués o si no hablan portugués, si entienden la cultura portuguesa, si no entienden la cultura portuguesa. Y ahí hay como un esfuerzo de hacer que aunque esas personas se sientan como acogidas, eso no es lo mismo con los migrantes que vienen del sur global, especialmente los que vienen de las excolonias. Entonces, yo concuerdo con Giovanna que la escuela es un lugar muy importante, pero mientras en Brasil ya vemos cambios significativos pasando, en Portugal todavía se estamos discutiendo si hay racismo o no en el país. Todavía se estamos discutiendo si las escuelas tienen una pedagogía adecuada o no tienen. Todavía estamos discutiendo si los libros que traen las figuras de los negros solamente como esclavos, o acá también hay como un problema de discriminación, xenofobia muy grande contra las personas de las comunidades roma, como que se llamaban de ciganos y gitanos. Entonces todavía se está discutiendo, se está hablando si llamar a alguien de negrito es un problema o no es un problema. Entonces sí, la escuela es un espacio potencial para esas mudanzas. Digamos que Portugal todavía está con los baby steps en ese sentido. Todavía se estamos discutiendo si de verdad los espacios públicos para esos encuentros donde se encuentra con los migrantes y con todo eso son como espacios de verdad abiertos a la diversidad, abiertos a diferentes culturas o no. Entonces yo diría que sí, que al final los migrantes acá continúan a ser migrantes por muchos años. Yo estoy acá hace 17 años, y todavía me pregunta cuándo te vas, todas esas preguntas que se hacen que no hace sentido. ¿Sí? Y Thaís, ¿cómo ves esta contradicción? Porque Portugal es también un país de migrantes. Nos temos muchos portugueses que van afuera. Toda a xente acá tiene alguien de familia ou coñece a alguien que ha emigrado. ¿Cómo ves esta contradicción? Dadas pero los portugueses que están afuera también sufren discriminación. ¿Cómo ves esta contradicción en Portugal? Un país de migrantes que no trata bien los migrantes. Sí, las cosas que yo veo son como dos discursos muy distintos. Uno es, bueno, nosotros pasamos por eso afuera y no morimos, entonces acá es lo mismo. Nosotros también cuando nos vamos, como nos dan los peores trabajos, también no nos dan oportunidad. Es así. Y nosotros, un poco también hay mucho el discurso de la meritocracia. Entonces nosotros fuimos y trabajamos, por ejemplo, en Francia, cuando llegamos en Francia en los 60 y en los 70, nosotros éramos vistos como los peores, pero ahora cuando ves los portugueses, todos quieren ir a los barrios portugueses, todos quieren comer las comidas portuguesas, porque nosotros fomos capaces de como emigrar, cambiar, hacer todo ese cambio. Esa es una de las discusiones, de las cuestiones que yo escucho mucho. La otra es, pero nosotros nos adaptamos. Nosotros no somos, eso pasa principalmente, sobre todo, con inmigrantes que tienen menos conexiones históricas con portugueses. Por ejemplo, con los musulmanos o también con los de la comunidad roma que son portugueses, pero insisten que no son portugueses. Entonces, si nosotros fuimos a Portugal, pero nosotros no queríamos comer bacalao a la escuela, como los musulmanos quieren venir acá y quieren que la escuela tenga ese tipo de comida. Nosotros somos como muy, muy discretos, nosotros no estamos a pedir a nada porque sabemos que estamos en la casa de otras personas de visita, entonces nosotros tenemos que hacer y las personas llegan acá y quieren tener tantos derechos y por qué. Entonces hay como dos discursos distintos. El tercero, bueno, son tres, porque el tercero es, no, pero no pasa nada, no hay racismo, no, ves, todos tienen acceso a la educación, los que quieren, los que tienen los papeles, una vez más el discurso de meritocracia, los que quieren, los que se adaptan, los que aprenden portugués, los que quieren trabajar, eso sí, no tenemos problemas con esos. Entonces son como tres discursos muy distintos para justificar todas las discriminaciones que pasan en el día a día. Giovanna, Thais, muchas gracias por la
perspectivas entregadas, hay acá visión política, de política pública, de derecho, una mirada sociológica también. Y bueno, llegado a este punto, donde tenemos que condensar buena parte de lo que se ha dicho, quisiéramos pedirles algunas reflexiones finales. Ustedes verán desde cuáles de los ángulos que han abordado. Y específicamente quisiéramos preguntarles qué desafíos ven para que en los respectivos países el derecho a la educación se ejerza debidamente y podamos tener una población migrante bien recibida. Así que en ese orden, Joana y Thais, si nos quisieran comentar sus reflexiones finales. Bueno, en el caso mío, tal vez finalizar un poquito, recuperando la de anterior, ¿no? Que estaba comentando, que esa presencia inmigrante ahí en los sistemas educativos nuestros, ¿no? Y su lucha cada vez mayor, ¿no? Más expresiva y por participación como sujeto de derechos ahí dentro de ese sistema educativo, en nuestras escuelas, se ha vista como un elemento central también de nuestra lucha por una educación inclusiva, de calidad para todas las personas. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, es importante mirar también que ahí afirmar la realización del derecho a la educación de las personas migrantes es también no solo buena o porque muchas veces se mezcla con esa visión de derecho, una visión más asistencialista, tal vez benevolente, ¿no? O sea, de ayudarles, y no es eso, ¿no? Además de realizar un derecho, ¿no? Poner ahí, tener la condición plena de sujetos, eso califica también nuestras escuelas, ¿no? O sea, es una escuela efectivamente mejor para todas las personas, o sea, una escuela más abierta, más diversa, ¿no? O sea, más conectada con su mundo, de cierta forma, mejor para todos, que todo el grupo, ¿no? Que está ahí. Entonces, sea con experiencias que no teníamos previamente, que van mucho más allá de las nuestras, que traen los diferentes grupos que van llegando, sea con otra forma de ver o de hablar de las mismas cosas que estamos ahí acostumbrados, ¿no? Entre comillas, muchas veces. Yo diría que esa presencia es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa y importante ahí. Y se suma, ¿no? A nuestras luchas ahí cotidianas que tenemos, ¿no? No hay cómo escapar un poco de eso. Insistir ahí en la escucha, la participación, la representación, la voz de las propias comunidades, que es un ejercicio también de ampliación ahí de nuestras democracias, también bastante frágiles, ¿no? Pero ahí como una manera también de volver al inicio de nuestra conversación. Y otra reflexión importante que surge ahí del testimonio, en el caso de Brasil, tiene que ver con la diferencia del idioma, ¿no? Entonces, que la persona justo comenta esa cuestión del idioma como un factor de discriminación en sí mismo, ¿no? Entonces, hay dos, tal vez, reflexiones importantes de compartir. Una es reforzar el derecho a la educación y el derecho, no precisamente el derecho a la educación, pero en ese caso el derecho al aprendizaje del idioma, el portugués, que aquí yo quisiera también sumar como muy inspirada en el testimonio compartido, ¿no? Esa idea del idioma como llegando a ser un factor de discriminación, ¿no? Entonces, de un lado, pensar todos los procesos, tanto de educación de personas jóvenes y adultas, como también, por otro lado, los procesos de enseñanza del idioma, ¿no? En ese caso, nuestro caso, el portugués, como un derecho también, algo que es muy importante, claro, para garantizar mayores posibilidades de participación en la vida del país. Sin embargo, por otra parte, también es fundamental pensar en la importancia de ver esa diversidad lingüística como un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, ya muchos idiomas fueron apagados de la historia de Brasil, ¿no? Tanto los muchos idiomas indígenas como de los varios grupos de inmigrantes. O sea, también el testimonio nos trae la reflexión de pensar, repensar, reivindicar la diversidad lingüística como una riqueza, ¿no? Que es algo fundamental. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente de la forma de ver las diversidades más ampliamente. Bueno, yo diría que como los principales desafíos en Portugal está en poder dar visibilidad a las dinámicas institucionales de racismo que son invisibilizadas, porque en términos de derecho ya está asegurado hace muchos años. Y hay una cosa que es muy interesante en el caso portugués, es que si un inmigrante es el hijo de un inmigrante regular, concluye el ensino básico en Portugal, los padres tienen acceso a la regularización. Entonces, como la educación eso es utilizada como algo muy interesante en ese caso. Entonces, como está, he visto como un derecho, he visto como
pero hay esas dinámicas que son claras dinámicas de racismo y de discriminación que es mucho difícil de combatir a veces. Es como un espacio muy pequeñito en la burocracia que alguien se agarra y dice, bueno, es eso y por eso no puedo hacer. Yo diría que esa es una cosa. La otra cuestión es que todavía en Portugal impera la idea que los inmigrantes son deficitarios, sea en la universidad, sea en la escuela básica, en la escuela secundaria. Entonces, los estudiantes vienen para acá y nosotros tenemos que civilizarlos. Esa idea que los estudiantes inmigrantes no tienen nada que ofrecer, que el máximo que se puede hacer es como el día de la comida, que cada uno trae su comida de su país, pero tenemos también que cambiar esa idea que los estudiantes inmigrantes no tienen nada que ofrecer a la educación, a la escuela, a la salida de ellos. El último sería la descolonización de los currículos que tenemos en la escuela, especialmente en Portugal. Si se continúa a hablar de la historia de colonización como el grande hecho de Portugal, como la contribución de Portugal para el mundo, como la abertura de la civilización, porque eso todavía se habla en Portugal. Se habla de eso y se habla de Portugal como no, nosotros fuimos el buen colonizador, nosotros no tenemos ningún problema con eso, los malos eran los ingleses y los holandeses. Entonces es necesario también, y no solo eso, descolonizar la geografía también, la discusión sobre portugués también, sobre la lengua, sobre las distintas variantes del portugués, porque no es solo el caso del brasileño, hay también el caso de los portugueses de Mozambique, del portugués de Angola. Entonces es necesario también todo un proceso de descolonización del currículo para que la educación sea de verdad una educación democrática y que permita que esos estudiantes sientan como parte de la escuela. Una vez más en Portugal, el derecho para que los jóvenes y los adultos puedan aprender la lengua portuguesa está garantizado. Y hace muchos años existe un programa que se llama Portugueses para Todos. Sí, entonces los migrantes pueden como inscribirse en ese programa para aprender portugués. Lo que pasa, por ejemplo, es que los lusodescendentes, los venezolanos, si vienen con la nacional portuguesa, no tienen acceso. Ese es un problema. El otro problema es que muchos de los inmigrantes que vienen de las colonias africanas, porque se espera que hablen portugués, también no tienen acceso directamente, pero se sabe que muchos de esos países la primera lengua no es el portugués, que esos estudiantes hablan como que esos inmigrantes hablan otras lenguas, entonces cuando llegan acá necesitan aprender portugués, pero tampoco tienen el acceso, digamos, directo como otros inmigrantes. Pero el problema más grande es que, ¿por qué los horarios del curso son cuando las personas están trabajando? ¿Por qué los cursos tienen lugar en puestos que son muy distantes? Y por todo eso, a veces es muy difícil poder tener como muchas clases, como toda no sé cómo se dice turma, no sé si se dice así en español, como para tener las turmas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces esas personas pueden como hacer el primero nivel más básico, pero el segundo nivel nunca es ofertado porque no tienen personas, porque los estudiantes de verdad están trabajando, porque es muy lejos, porque tienen que... Entonces, la política existe y gana un montón de premios por todo eso, pero o entonces una que estaban haciendo para los refugiados era que mucha parte de esa política de integración era online. Y uno que se pregunta, pero ¿cómo es que se hace online? Las personas no tienen una computadora, no tienen conexión a internet, no tienen... Entonces, se crean las políticas para no se dan condiciones para que las personas puedan de verdad utilizarlas. Gracias, Rui, por participar. Giovanna también. Thais, excelentes puntos de vista, como decía Carlos, desde muchos ángulos diferentes. A mí la verdad me quedo con muchas de las cosas que dicen y como hemos dicho con Carlos en algunos de los otros episodios, yo creo que tener un poco más de empatía, si se quiere, para poder escuchar al otro, las experiencias de los otros países, también los retos que tienen o las estrategias que ya han implementado, es algo que deberíamos hacer más seguido, tanto en los análisis como en la construcción de políticas públicas. Así que muchísimas gracias de verdad a las dos por compartir con todos nosotros resultados de sus investigaciones, de sus percepciones, son muy valiosas y bueno, disfrutamos muchísimo este tiempo y esperamos verlas en otro espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la discusión, un montón de aprendizajes ahí en ese episodio. Gracias, Carlos. Gracias, Daniela, por la invitación.
Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Thais Franza y Giovanna Mo de Magaláes. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquenos en la plataforma en que sigue nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, Rui da Silva, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshetpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para seguir conociendo a profundidad lo que pasa en cuanto a migración en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe en esta serie Educación Migrante.